Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos en Josué, capítulo 1, para ver lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Josué 1, comenzando del versículo 1 para llegar al contexto. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desamparé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y si le podemos poner un título a este mensaje, basado de la parte del versículo 7, la última parte, donde dice: No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es un evangelio balanceado. Esta parte de Josué es muy hermosa, hay bastante material y uno puede sacar bastante diferentes temas aquí. Pero el tema que el Señor puso en mi corazón es un evangelio balanceado. Eh, Aquí Dios está hablando con Josué, o sea, es Dios hablando y a nosotros también. Todas estas palabras son como en el Nuevo Testamento, cuando en algunas Biblias le ponen rojo, es que Jesús está hablando. Y entonces aquí vemos algo importante, que la vida del cristiano siempre tiene que llegar a un balance, y los extremos para todo lado no llevan de bendición, y tenemos que cuidarnos siempre, tratar de siempre balancearnos. Eh, podemos, entonces vamos a ver diferentes versículos de unos temas que en la Biblia, como la semana anterior estábamos viendo acerca de los milagros de Jesús en Marcos 6, eh, que a veces en esa situación Jesús incluso no pudo hacer muchos milagros. Entonces hay cosas en la Biblia que a veces uno no entiende, o en la vida. Si podemos ver en Deuteronomio 29:29, hay un texto que nos va a ayudar en este tema. Deuteronomio 29:29, que está aquí cerca de Josué. Deuteronomio 29:29 dice así esta escritura: Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, hay cosas que Dios en su palabra están escritas, los principios aquí que hemos estado viendo, y como Dios le dijo a Josué, él estaba en esta situación, y había morido Moisés, y le da unas instrucciones bien importantes. Dos cosas que sobresaltan en estos versículos es la palabra esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces, nosotros como cristianos, encontrando la bendición de Dios, son dos cosas que tenemos que constantemente estar haciendo, ¿no? Está el trabajo, que es el esfuerzo, y está también la valentía. La bendición de Dios no viene a los perezosos ni a los cobardes. Y entonces tenemos que siempre orarle al Señor: Señor, ayúdanos, ayúdame a no ser cobarde, ayúdame a ser valiente, ayúdame a esforzarme. Y entonces, aún 3 veces por lo menos le dijo Dios esto a Josué. Si lo ponemos en el pie, en los zapatos de él, ¿no? O sea, Moisés había muerto. Habían como más de 2 millones de personas, el pueblo de Israel, y entonces él tenía que dirigir a ese pueblo, y él no tenía, la capacidad, quizá la experiencia, quizá el estudio como Moisés, pero sin embargo Dios le dijo, él estaba con él. Y entonces, en esto del balance y viendo algunos misterios, miremos también en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Esto nos va a ayudar a tener un evangelio balanceado. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Perdón, otra vez. Segunda de Reyes, me equivoqué. Segunda de Reyes 13, 14. De un siervo bien conocido en la Biblia, del profeta Eliseo. Pero hay algo en este versículo que me llama la atención y que muchas veces muchas personas no saben de esto. Capítulo 13, versículo 14 de Segunda de Reyes. Dice lo siguiente. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Ahí deteniéndonos en ese punto. Recordemos quién era el profeta Eliseos. El profeta Eliseos era un siervo usado por Dios. Y si regresamos a este mismo Segunda de Reyes capítulo 2, vemos cómo él siguió al profeta Elías. En Segunda de Reyes 2, vamos a verlo del 9 al 10. Dice lo siguiente: Cuando habían pasado, refiriéndose a Eliseos y Elías, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y la historia, leemos que sí, él recibió doble porción, doble unción. Y entonces, sin embargo, él murió de una enfermedad. Entonces, regresando a Deuteronomio 29, hay cosas, misterios de Dios que pertenecen a Dios. Y era un profeta de Dios que obró 16 milagros, Elías hizo 8. Cabalito a 16. Vimos la semana anterior, Jesús tiene 37, ¿no? Y son los que están escritos. Sabemos obviamente que Jesús hizo una cantidad más. Pero esta es una de las cosas que nos va a ayudar a balancearnos en la vida del cristiano. Hay cosas, por ejemplo, un extremo de decir que todo mundo tiene que ser sanado, o decir todo mundo tiene que ser rico. Entonces,
aquí es un punto de esto de enfrentando. Hay cosas que uno no entiende. Y entonces, lo que sí entendemos ahí de que lo que dijo el profeta Elías a su seguidor, a Eliseo, que es cosa, no es fácil. Y entonces todo esto, como le dijo Dios a Josué y nos dice a nosotros, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Y a la misma vez, estas excepciones no deben a nosotros pensar de que, entonces solo sucedió a estas personas que estaban ungidas. No, ese mismo poder está en nosotros. Y hasta que Dios no nos diga en una situación, acompáñeme ahora al Nuevo Testamento, otro ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a ver en Primera de Corintios, si no me equivoco. Perdón, Segunda de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7. Dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exáltese demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera. Respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Entonces ahí vemos al apóstol Pablo, un hombre de Dios. Si vemos en el versículo 2, él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, o sea, él ya tenía mínimo 14 años caminando con el Señor. Eso no era nuevo en la fe. Y Dios le permitió una revelación que fue al cielo en visión. Pero Dios sabe a esa persona, al apóstol Pablo, por qué él permitió eso. Hay cosas, como dice anterior en Deuteronomio 29, que son misterios. Vemos también, acompáñenme, Isaías 57. Esto todo es para que nuestra fe esté balanceada, no vayamos a extremos. Isaías 57, versículo 1, dice algo importante. Isaías 57, 1. Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Hay situaciones que simplemente quizás Dios quiere que esa persona esté en la presencia de Dios. Y hay cosas que para nosotros es difícil, porque uno humanamente, uno quizás quiere que algo suceda como de una manera, ¿no? Pero aquí este versículo nos da consuelo de que a veces hay cosas así, ¿no? Que Dios quiere que esté en la presencia del Señor, y es un lugar mejor de estar en la presencia de Dios. Tenemos el aguijón. Vamos a ver otra parte que es Ezequiel capítulo 24, que unos años atrás cuando lo leí esto me impactó, ¿no? El mensaje, ¿no? Ezequiel 24, 15. De en adelante para llegar al tema, del 14 en adelante. Yo Jehová he hablado, vendré y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo:
Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hable al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros esta cosa que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la mañana que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en lutos. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal según todas las cosas que él hizo. Haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Esta es una situación que es Ezequiel 24, del 19 al 24, que la esposa del profeta Ezequiel murió, y Dios le dijo, va a morir, y no llores por ella. Entonces, obviamente estaba en ese momento el pueblo del Señor en desobediencia. Entonces son cosas que a veces, como vemos como cristiano maduro, quizá no podemos entender, pero son misterios que pertenecen a Dios. Y nosotros, aún en la vida real, hay un hombre que se llama John Wimber, que fue el hombre que en los 70s comenzó enfocando los milagros y las señales en los movimientos La Viña. Antes de eso, en los 60s, en los movimientos de Jesús, la iglesia del Calvario, ellos comenzaron enfocándose en los milagros y hubo bastante milagros. Sin embargo, este personaje después murió en el 98 de un cáncer. Se cayó y murió, ¿no? O sea, tuvo sangrando en la sangre. Pero antes, en la vida de él, en el 93, había sobrevivido un cáncer. O sea, había visto milagros de Dios en la vida, pero al final él murió. Entonces, pero él seguía creyendo que Dios obraba milagros. Y eso es lo que nosotros, como cristianos maduros, debemos llegar a ese nivel de balance. Aún el apóstol Pablo, solo porque Dios no le quitó ese aguijón, él no paraba de creer que Dios hacía milagros. Y así nosotros no debemos de parar de creer, de confiar que Dios es un Dios sobrenatural, que Dios puede hacer los milagros, Dios puede obrar todavía en nuestras vidas. Y entonces estos ejemplos son ejemplos de extremos, ¿no? Pero nos ayuda a balancear. Vamos a ver entonces algunas cosas. Quizá, a veces el enemigo usa también, trata de imitar, porque sabemos que Satanás imita. Incluso el número 6 trata de imitar el número 7. La Trinidad diabólica trata de imitar la Trinidad divina. La ramera, la iglesia falsa, trata de imitar la Virgen, o sea, la mujer verdadera de la iglesia, las ilustraciones. Y entonces, a veces, personas al extremo, a un extremo, piensan de que porque una cosa, porque Satanás puede imitar algo, entonces no puede hacer Dios eso. Entonces ahí llegamos al balance. También tenemos que todo en la hay principios en la Biblia en todos lados que nos ayuda a cuidarnos de balance. Deuteronomio 18, vamos a ver algo también que nos va a ayudar acerca de no escuchar a falsos profetas. Entonces son cosas que Dios nos advierte, son principios para que nosotros también podamos discernir.
Deuteronomio capítulo 18. Bueno, vamos a ver primero algo que debemos de, como cristianos, evitarnos siempre, que es la brujería y todas estas cosas. Deuteronomio 18:9 en adelante dice: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y entonces, si miramos, seguimos aquí, del versículo 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, levantará tu Dios, y a él oiré. Está hablando refiriéndose a Jesús en el futuro, e incluso todos los profetas que mandó después. Profeta les levantaré de en medio de los hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera, esta es la advertencia a nosotros, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y aquí dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra de en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, él no se cumpliré, y no se cumpliere lo que dije, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces todas estas son advertencias. Como vemos que Dios nos da opción, nos dice lo bueno, nos dice lo malo. Y entonces, para que lleguemos a un balance espiritualmente hablando, vemos también Hebreos 12:2, que es algo que va mano a mano con lo que pasó Eliseo, pero es acerca de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús, el máximo, y él sintió gozo, ¿no?, de pasar esto por nosotros, por amor a nosotros. Vamos a ver entonces también unos consejos en Hechos 14, 22. Todo eso viendo que es el balance, ¿no? Hechos 14, 22. Dice aquí, bueno, vemos lo de 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconia y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y entonces esto es contra el mito de algunos extremos grupos que dicen, no, el cristiano no debe pasar por tribulaciones, el cristiano no debe estar sufriendo a veces o tener dificultades o pruebas. Aquí está hablando, están regresando de Pablo y creo que Bernabé a animar y exhortar a los discípulos y para que maduraran, ¿no? Y que no se olviden de que todas estas cosas, ¿no? De uno convertirse a ser cristianos no significa que todo va a ser perfecto, color de rosas. O sea, ahora lo que Dios nos promete es que Él va a estar con nosotros. Él promete que la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar, va a guiarnos, va a proteger nuestra mente y nuestro corazón de cualquier cosa. Y también promete en Romanos 8 acerca de que no nos va a separar nada del amor de Dios. Entonces, no importa la situación, las circunstancias, las persecuciones. Vamos a ver también 2 de Timoteo 3:12. El apóstol Pablo aconsejando a Timoteo de estos principios también. 2 de Timoteo 3:12. Regresemos unos versículos antes. 2 de Timoteo 3:10 para agarrar un poquito el contexto. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Tenemos ahí cosas que nosotros no estamos exentos. Estamos en este mundo, somos humanos y aún a veces vamos a pasar dificultades, vamos a pasar sufrimientos, pasar tentaciones. Pero lo que tenemos que mantenernos es teniendo la perspectiva balanceada. Y como dije anteriormente, de todas estas cosas, los extremos no significa que Dios todavía puede obrar, no significa que Dios todavía nos puede librar. Entonces nosotros vamos a seguir clamando al Señor cuando estamos en una situación. Y si Dios no nos ha respondido, así como el apóstol Pablo que le dijo, bástate mi gloria. Vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole al Señor que intervenga en cualquier situación difícil. Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, regresando a Josué, para finalizar esto del balance, recordamos esas palabras. Esfuérzate, primera de Josué 1:7. Yes, primera de Josué 1:7. Sí, Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Si podamos tomar esto, el balance del cristiano tiene que ser esas dos palabras, esforzarnos y ser muy valiente. Y eso no puede ser logrado en la carne, humanamente. Necesitamos al Espíritu Santo. Prosiguiendo a la meta, que es lo que estamos viendo en este año. ¿Cómo vamos a proseguir a la meta? Esforzándonos y siendo muy valiente. Y esto viene, dice ahí, de hacer conforme a todo lo que hay en la ley, o sea, la Biblia. Y no apartándonos ni en la diestra ni a la siniestra. Ser cristianos balanceados, cristianos que todavía creen que lo que está escrito en la palabra, creemos que es para nosotros, los principios. Y no importar que hay situaciones difíciles, hay misterios que pertenecen a Dios y hay cosas que no podemos simplemente entender muchas veces obviamente, humanamente, aún como cristianos, pero se la vamos a entregar al Señor y vamos a seguir creyendo para que Dios en este año siga obrando en nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces vamos a orar y damos gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, Señor Jesús, porque sabemos que cada palabra que nos das es una palabra a tiempo, Señor Jesús.
Señor, nosotros queremos ser cristianos balanceados, Señor Jesús, cristianos maduros, Señor Jesús, que no importa lo que venga, Señor, las persecuciones, los sufrimientos, las pruebas, Señor Jesús, que vamos a seguir adelante, Señor Jesús. Y así como le dijiste a Josué, Señor, nos estás diciendo que nos esforcemos, Señor, que trabajemos, Señor, con gozo en tu rebaño, Señor Jesús, en las cosas tuyas, Señor Jesús. Y ser muy valientes, Señor Jesús. Señor, es algo difícil muchas veces. Valentía es algo que solo viene a través de tu Espíritu Santo y en obediencia a tu palabra, Señor Jesús. Si nosotros estamos escudriñando tu palabra, buscando tu palabra, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor, y buscando tu presencia, vamos a tener valentía, Señor Jesús, porque no viene de nosotros, sino viene de ti, Señor Jesús. Y te pedimos en este año especial, Señor Jesús, que nos ayudes a proseguir a la meta, Señor Jesús, a no ser desviados, Señor, por las tribulaciones, las pruebas, las situaciones difíciles, Señor Jesús. Confiar que tú eres soberano todavía, que tú estás en el trono, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor Jesús. Y vamos a seguir creyendo en ti, Señor, seguir creyendo en que tú eres hacedor de maravillas, Señor Jesús. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que nos ayude a no solo oírla, Señor, sino ser hacedor de tu palabra, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Nos despedimos entonces con esta versículo.